Bueno, hoy tenemos la oportunidad de estar con nosotros al periodista de Telenoticias, el señor don Adrián Marín, pues un joven bastante talentoso, pero el día de hoy no vamos a hablar propiamente de vos, Adrián, sino vamos a hablar de esos consejos que vos le das a los periodistas y a las periodistas que se están formando de la Escuela de Periodismo de la Universidad Internacional de las Américas. Pero antes de llegar a eso, ¿cómo estás, Adrián? ¿Todo bien? Todo bien, pura vida. Ahí Muchas estás, gracias. ya te vemos, ya te vemos. Don Adrián, un placer tenerte por acá. Don Adrián, un joven talentoso que ahora sí al final me gustaría que nos hables un poquitito porque toca instrumentos, además de eso está hablando otro idioma. Quisiera saber cuántos idiomas habla porque yo lo vi ahí en YouTube que habla un idioma muy curioso. Creo que es alemán, o me equivoco. Estaba así en YouTube, no sé dónde. Se nos pegó Adrián. Ahí me Ahí fui. está Adrián. No, Me tranquilo, están dando una tranquilo. llamada. Ya No te la preocupes. estaba estudiando alemán pero no, me falta muchísimo. O sea, es un idioma que hay que prácticamente, creo, dedicarse mucho a él o irse a vivir a Alemania. Buenísimo. Pero no, Pero buenísimo. no, si estudié inglés y estudié portugués, alemán no creo que me pueda ofender mucho. Tal vez entienda algunas cosas ahí que pueda leer, pero nada más. Buenísimo, Adrián. Sí. Contanos un poco sobre esta coyuntura electoral que acaba de pasar, que muchos ya están cansados, descansaron ya, fue bastante cansancio. Entonces, háblanos un poco de cómo es desde periodista, cómo se vive las elecciones y desde cuándo se inicia, digamos, porque nosotros como audiencia lo vemos prácticamente cerquita, pero esto empieza desde hace mucho tiempo antes. ¿Con cuánto tiempo de preparación y antelación se hace? Sí, muchísimo, por lo menos unos 6 meses antes de la primera ronda, por supuesto. Tenemos que ir preparando para ver quiénes son ya los candidatos que quedan definidos, trabajar en las biografías de cada uno de ellos, irnos informando sobre quiénes son esas personas, tanto los candidatos a la presidencia como para los diputados. Tenemos pues órdenes estrictas, ¿verdad?, de la neutralidad que hay que tener con cada partido, evitar sacar algún tipo de nota que vaya a beneficiar alguno de ellos, y por supuesto que todo lo que se vaya a sacar tenga pues un buen argumento, que esté bien sustentado para evitar alguna situación que nos vaya a perjudicar, por supuesto. En este caso, y ya hablando propiamente de la segunda ronda electoral, digo, un tema complejo, ¿verdad?, por el tipo de candidatos que existían. Un expresidente que en su momento fue cuestionado por varios temas de corrupción, el otro, ¿verdad?, ya conocido por algunas denuncias por acoso sexual. Entonces, siempre tener ese trabajo profesional de que todo lo que vaya a salir tenga un buen sustento. Obviamente, nosotros como periodistas y ustedes que nunca dejamos de aprender, pero ustedes que están en la universidad tienen que saber que nosotros somos periodistas, no somos relacionistas públicos. Y es por esto que en muchas ocasiones sacamos noticias que no a todo el mundo les gustan, y sí, vamos a ser objeto de, tal vez en la opinión pública, de críticas, y van a existir comentarios negativos. Por supuesto que es algo que sucede con las redes sociales, ¿verdad?, que la gente puede decir lo que quiera, pero tienen que tomar en cuenta que todo lo que se publica está argumentado, tiene sus fuentes, tiene que tener ambas posiciones, siempre se solicitan, aunque en algunas oportunidades la otra persona no quiera dar su posición, pero tienen que estar conscientes de eso. Ya el propio día de las elecciones, en esta oportunidad me tocó estar en el Tribunal Supremo, hablando ya más de la parte oficial, pero siempre que vamos a cubrir en escuelas o en algunos pueblos, siempre tenemos que dar esa posibilidad de que las personas que apoyan a ambos partidos, en este caso, tengan su espacio. No darle más prioridad, o no darle, prioridad a uno con respecto al otro, sino que ambos tengan su espacio para que queden en iguales condiciones. Pero sí es un trabajo bastante cansado. Yo entré a las 4:30 de la mañana, el domingo pasado entré en este caso a las 5, y es corrido, pero es muy satisfactorio, es un proceso muy chiva, ¿sabes? Entonces se disfruta bastante. Adrián, vos estás relativamente muy joven, de hecho eres papá,
pero contanos un poco si esta es la primera elección que vivís, omitiendo, bueno, completo, sumando la primera con la segunda ronda, pero digamos, ¿ya es la primera o habías vivido una anterior? Sí, bueno, yo joven, no sé qué tan joven, tengo 36 años y Joven, tengo ya, joven. sí, tengo 17 años de trabajar en televisión, propiamente en periodismo tengo 12, 13 años aproximadamente. No, la primera fue la de Laura Chinchilla, no, vamos a ver. No, Laura recién acababa de pasar porque yo entré ya en medios de comunicación en Canal 42. Entré en noviembre del 2010, entonces ya había pasado la elección de Laura Chinchilla. A partir de ese momento sí me tocaron las elecciones municipales, después las de Luis Guillermo Solís, donde queda Luis Guillermo, que fue la primera y la segunda ronda, y posteriormente esta, la anterior, la de Carlos Alvarado. Carlos Alvarado. Fue también muy compleja, ¿verdad? Muy compleja por temas meramente religiosos y todo lo que ya vimos, y ahorita pues con esos temas de que involucran a lo que ya mencionamos, ¿verdad? Estos dos personajes, pero sí ya sería mi tercera, digamos, ronda electoral. Adrián, ¿cuál ha sido la más complicada hasta el momento, o la menos, la más cansada para vos, o la más desgastante para Adrián, que diga, bueno, es que me correspondió en este caso enfrentar esto, porque ustedes tienen, y esta es la pregunta final que te voy a hacer más adelante, pero digamos, Canal 7, la empresa para la cual trabajas, ha sido muy señalada y muy criticada por muchos, incluso hasta ciertas personas a ustedes los toman como si ustedes fueran los dueños, entonces se les olvida que ustedes son un colaborador de esa empresa y no tienen ningún derecho de decisión, digamos, simplemente van y hacen su trabajo. Entonces, primero contame cuál ha sido la más complicada y por qué. Tal vez complicada la anterior de manera personal por un tema de que me tocó reportear en lugares como Punta Arenas, San Ramón, y era mucho sol, era muy cansado, fue todo el día, y también existían ese tipo de, hablando de la segunda ronda, ¿verdad? Existían ese tipo de disputas, porque usted lo dice, bueno, a nosotros siempre nos critican, no es solamente los seguidores de algún partido o los que tienen algún tipo de creencia, o sea, como estamos en el ojo público y como somos periodistas, no somos relacionistas públicos y tenemos que informar siempre con esas bases, siempre con los argumentos necesarios, y por supuesto que siempre podríamos ser objetos de, no sé, de la opinión de algunas personas que no son de la que ellos comparten, pero si nos ponemos a ver, sucede en manifestaciones con empleados públicos, sucede también en actividades hace poco sucedió con grupos feministas, ahorita con los seguidores de cierto partido, ¿verdad? Pero curiosamente los del otro partido más bien decían que eran en contra de ellos que estamos, después nos decían que estamos a favor de otra agrupación. Entonces, si nos ponemos a analizar, siempre va a suceder con empleados públicos, con partidarios de alguna agrupación, con miembros de alguna creencia religiosa, por ejemplo, ¿verdad? Que dicen, y pasó con el tema de las elecciones anteriores, que decían que estamos en contra de algún tipo de religión. Entonces, siempre, no es solamente con algunas personas, es que sucede con igual algunos que reciben desinformación de redes sociales, se la creen y a veces uno se pone a ver publicaciones que no tienen nada de argumentos, que simplemente alguien las ve, se la creen, les da mucho enojo, la comparten y empiezan a crear, ¿verdad?, una ola de nieve de desinformación terrible que al final de cuentas a los que podrían afectar son a los colaboradores, que ya hemos visto cómo en alguna manifestación se nos abalanzan, nos amenazan, nos quieren agredir, etcétera, meramente por algo que no es cierto, y que nosotros como periodistas y que estamos estudiando tenemos que tener mucho cuidado con eso, no dejarnos llevar por lo que vemos en el Facebook o en alguna red social, y muchísimo menos ya como profesionales compartir ese tipo de noticias falsas o las fake news, que como se les conoce popularmente, porque hablaría muy mal de nosotros como profesionales. No importa si estamos estudiando, nos tenemos que ver ya como profesionales y tenemos que tener el cuidado de compartir o de creer ese tipo de desinformación que está llegando por todo lado y por todas las redes sociales.
Buenísimo, don Adrián. ¿Cómo sentiste entonces ya para terminar? Y sé que estás trabajando, más bien agradezco mucho haberme tomado el tiempo, más que eso lo tiene que saber la profe, nos dejó la tarea. Yo sé que ese es el periodismo, ¿verdad? Es algo que tenemos que adaptarnos, que nos dicen, ayer consiga la tarea y consigas a alguien para mañana y entrevístelo, ¿verdad? Y ahora edite y hagamos todo lo que tenemos que hacer. Pero nada más para terminar, Adrián, ¿cómo sentiste en especial esta última, pues, elección donde efectivamente uno guarda un cariño para quien colabora? Bueno, yo trabajo para una empresa financiera y cuando hablan uno dice, hasta que le arde responder. ¿Cómo tener inteligencia emocional en esos casos como profesional y decir, bueno, en fin, al final es al medio y al final ni siquiera atacan a alguien especial, sino es al medio? Y como yo como periodista tengo que ser profesional a decir, bueno, hay bases y fundamentos que me hacen sentirme tranquilo. Escucho. Nosotros nos vamos a sentir tranquilos siempre que hablemos con la verdad. Y la verdad nosotros la buscamos y la podemos defender con argumentos, con las fuentes, buscando siempre ambas posiciones. Como dice un dicho que el lobo siempre será el malo, siempre y cuando solamente escuchemos lo que nos diga Caperucita. Pero qué tal si no, ¿verdad? Tenemos que tener ambas posiciones, tenemos que hablar con la verdad siempre, como le estaba indicando, con los argumentos necesarios, con esas fuentes que nos vayan a respaldar. Entonces, si nosotros hablamos de esa forma con la verdad, ¿por qué vamos a estar intranquilos? O sea, los comentarios negativos siempre estarán porque, como les digo, nosotros somos periodistas, nosotros no somos relacionistas públicos. La labor del periodista es hablar siempre con la verdad, informar como es, ojalá, y en el caso de nosotros que trabajamos en televisión, apoyar eso que estamos diciendo con imágenes, con documentos, con todo lo que sea necesario, así como lo hace un abogado en un juicio, que lo presenta para poder defenderse y para hacer que su cliente gane. Nosotros también lo tenemos que hacer con nuestro trabajo, siempre manteniendo pues eso que nos vaya a sustentar y que nos vaya a eventualmente proteger de cualquier tipo de demanda que ha sucedido o de proceso legal que quieran interponer entre nosotros, y que al final de cuentas, y por dicha, si el trabajo se hace bien hecho, vamos a salir victoriosos, porque, como les digo, tenemos algo que nos sustenta y que nos da la confianza de poder seguir trabajando. Y las críticas seguirán, ya verá, o sea cual sea el sector, sea cual sea lo que se defiende, cuando el periodista habla con la verdad, por supuesto que eso va a incomodar, y es notable y ha pasado y seguirá pasando. Entonces es algo con lo que hay que convivir. Genial, Adrián. Y ya para terminar, ¿qué consejo le darías así, de manera general, random, dirían los jóvenes ahora, hacia ellos que están estudiando periodismo, que van a ver este video porque nos toca autocalificarnos a todos? Entonces, ¿qué consejo les das en el tema del periodismo en general? ¿Qué es lo que consideras? ¿Hacia dónde vamos? Y bueno, por ejemplo, nos contás que hablas 2 idiomas, que estuviste medio aprendiendo un tercero, pero que ahí vas también, al menos te defiendes. Entonces, contanos un poquitito qué es lo importante, al menos en este cambiar constante y evolución del periodismo, al menos en Costa Rica. Sí, algunas personas dicen que, y hay gente que dice que no es tan recomendable estudiar periodismo porque está muy saturado. Yo no lo veo así. Más bien yo pienso que, perdón, es que estoy quitando mensajes. Más bien yo pienso que las personas que están estudiando ahorita tienen muchísimas más ventajas que las personas que estudiaron hace muchos años. ¿Por qué? Porque tienen tal vez un mayor conocimiento a la hora de hacer esto. Por ejemplo, que usted está haciendo, de tener una plataforma virtual donde estamos grabando de manera simultánea, ¿verdad? Los 2 videos, tienen el conocimiento de poder grabar, de editar, de poder transmitir en vivo en un montón de plataformas. Entonces, esos son valores agregados que no todas las personas, o tal vez los que ya estudiaron hace ratillo, como yo, vamos a tener. Entonces, sí les digo, la competencia es voraz, es bastante, pero tenemos que hacer lo posible para salirnos del molde, para sobresalir, estudiar todos los idiomas que nos sean posibles, buscar ser diferentes, no tratar de hacer lo que ya otros hacen, porque si usted hace lo que todo el mundo hace, ¿por qué lo voy a llamar a usted? ¿O por qué lo voy a ver? ¿O por qué lo voy a seguir? No, busquemos siempre algo diferente, seamos profesionales, seamos éticos, que es muy importante, por supuesto, ser profesionales éticos, y atrevámonos, seamos diferentes, seamos creativos. El tiempo le irá dando
pues esos frutos. Yo, como le dije, yo en televisión tengo 17 años de trabajar. Empecé en el 2005 en un canal escribiendo guiones ahí en un cuadernillo. El canal ya ni siquiera existe, Canal 2 Conexión se llamaba. De ahí produje un programa que salía en BM Latino. Después trabajé en Canal 33, igual escribiéndole guiones a un tipo en el canal de la U. De ahí brinqué después al Canal 42. De ahí brinqué a Repretel y ahorita, gracias a Dios, estoy en Teletica, que es un lugar que me encanta y que nos tratan muy bien. Y aquí sigo igual, digamos, poniéndole, nunca dejo de aprender. Siempre intento hacer cosas diferentes, buscar más conocimientos, porque la competencia sigue y siempre hay que buscar la excelencia. Entonces, adelante, no se echen para atrás, busquen siempre la manera de sobresalir de alguna forma, de ser diferentes, y ya verán que les va a ir muy bien. Muchísimas gracias, Adrián, por este tiempito. Les voy a contar que le cambié como 3 veces el nombre a Adrián. Le hice Luis, no sé por qué se llamaba Luis. Yo decía que nada menos era Adrián Luis o Luis Adrián, entonces yo le puse Luis. Pero de verdad, Adrián, muchísimas gracias por este tiempo. Máximamente eran 20 minutos, pero yo de verdad aprecio este tiempo. Para mí fue 3 horas de conocimiento, de bastante pues aporte, y yo te agradezco. Te pido que apenas termine la grabación te quedes unos minutos nada más, y de verdad muchísimas gracias por acompañarnos y por haberle compartido esa información acá a todas las personas que nos acompañaron y que siguen la clase de periodismo interpretativo. Dale, pura vida, con muchísimo gusto y adelante.